Gloria, gloria al Señor Jesús. Pues hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con el Señor, porque separados de nuestro Dios, pues nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos, porque Él nos da que la fuerza, ¿verdad? Y felices, dichosos los que tienen hambre de verdad del Señor, sed del Señor, porque ellos, yo pienso, yo creo con todo mi corazón, que van a ser que saciados. El que se esté alimentando de nuestro Dios, el que esté bebiendo de nuestro Dios, siempre se los digo, ¿no? En cada inicio de cada predicación, no se debilita, no va rumbo al panteón, tampoco se va a morir, ¿verdad? Pero el que deja de beber y de alimentarse del Señor Jesucristo, es un hecho que te vas a debilitar, que vas rumbo al panteón y que te vas a morir. Y quiero decirte esto, de que Dios no es Dios de muertos, sino de ¿quiénes? De vivos. ¿Quién es un vivo? Aquel que dice amén y gloria a Dios, ¿no? Aquel que alaba y glorifica el santo nombre de nuestro Dios. Un muerto no puede glorificar a Dios, no puede alabar a Dios, no puede bendecir a Dios. Amén. Pero el que está vivo, hablando espiritualmente, bendice, glorifica y exalta el santo nombre de nuestro Dios. Y quiero decirte que entre más lo exaltes, entre más le alabes, entre más le glorifiques su santo nombre, viene más vida sobre tu vida. Amén. Viene más vida sobre tu vida. Viene más power sobre tu vida espiritual. Amén o no amén. No lo hagas y te secas. Por eso un hermano en un servicio, en un culto, cuando miraba a la iglesia muy callada, gritaba y el hermano decía, alábale porque te secas. Alábale porque te secas. Tremendo, ¿no? Amén. Hay que alabar a Dios, hay que bendecir a Dios porque nos secamos. Y aquel gran siervo del Señor, ¿no? Gigi Ávila decía, sonríe, porque Cristo te ama. Amén, aleluya. ¿Te acuerdas? Qué bonito le hacía, ¿no? Ese pedacito, Gigi Ávila cuando predicaba, sonríe, decía, porque Cristo te ama. Bendito sea el Señor Jesús. Toda aquella persona que no se pueda sonreír, es porque yo creo que Dios no está habitando en su vida, porque en la presencia de Dios hay que plenitud de gozo. Y Sara, cuando fue visitada por el Señor, se sonrió. Ella misma lo dijo, no, Dios me ha hecho reír. Así que alábale si puedes. Amén. Y si no, dalo por hecho, te vas a secar. Amén. Bueno, gloria al Señor Jesús. Vamos con la segunda parte de la enseñanza, de la predicación. Hoy me quedé corto con todo lo que te digo acerca del salmista, ¿no? Como él dice, yo me alegré con los que me decían, y Jesús siendo un niño de 12 años, bueno, eso ya te lo sabe, ya está de memoria, ¿verdad? Siempre te lo digo en cada inicio de cada predicación. Pero hoy quiero decirte que vamos a terminar hoy con la enseñanza que empezamos, que titulamos Pastores, Maestros Constituidos, ¿por quién? Por Dios. ¿Con el fin de qué, hermanos? Con el fin de perfeccionar a los santos o a la iglesia. ¿Quién es iglesia? Aquí levanta la mano. Amén. Sí, qué bonito que sepas que eres iglesia, que eres santo de Dios. ¿Cómo saber, cómo descubrir de que somos la iglesia del Señor o somos los santos del Señor? No te fijes a ti mismo. Ahora la Biblia es cierto que dice, examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Pero hay que examinarnos a nosotros mismos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor. Amén. La Biblia nos da o nos enseña, ¿verdad? O nos declara o nos dice quién es santo de Dios, quién es la iglesia del Señor. Entonces, hoy finalizamos con la enseñanza que empezamos, que titulamos, ¿cómo, hermanos? Pastores maestros, constituidos por Dios, ¿con el fin de qué? De perfeccionar a la iglesia o a los santos de nuestro Dios. Vamos a Jeremías capítulo 3. Esta es la segunda parte y es el final. Yo sé que, pues para los que miren, ¿verdad? La segunda parte, pues a lo mejor no van a entender muy bien el mensaje porque les falta la primera parte. Pero ya, como hace un rato te dije, no, la primera parte está ya en el tuyo, en el tuyo, Ahí estamos, gracias a Dios. Y si quieres mirar la primera parte
pastores maestros constituidos por Dios con el fin de perfeccionar a la iglesia. Ese es el fin de Dios. Él dice en su palabra, allá en el libro de los Efesios, que Él mismo constituyó que a unos apóstoles. De eso no quiero hablar, ni tampoco de los profetas, ni tampoco de los evangelistas, porque Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores maestros, con el fin de perfeccionar a la iglesia. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y dice la Biblia en Jeremías 3:15. Vamos a Jeremías 3:15. Gloria a Dios. Ya tienes Jeremías 3:15. Dice así la Biblia: y os daré pastores, dice el Señor, ¿verdad? Según mi corazón. Digan conmigo corazón. Aquí la palabra corazón quiere decir voluntad. Amén. No es que el pastor vaya a tener el mismo corazón de Dios. ¿Me explico? Ya alabamos, bendito Dios. Sino que conforme al corazón de Dios o conforme a la voluntad de Dios, se le va a dar al pueblo de Dios pastores. Pastores. ¿Con qué fin, hermanos? Con el fin de perfeccionarlos, ¿verdad? Con el fin de ayudarlos a que sepan cómo conducirse sobre este mundo, sobre esta tierra, delante de los ojos del Señor. Amén. Amén. Cuidado cuando una persona te diga que no necesitas un pastor. Dile, no es bíblico de que una persona que ha nacido de nuevo no tenga un pastor. ¿Me explico? Dios ha constituido pastores con el fin de perfeccionar a los santos, ¿verdad? Con el fin de guiar a su iglesia. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, ¿te acuerdas tú de la primera predicación? Donde un hombre llamado Elimas, ¿te acuerdas de ese Brujildo? ¿Te acuerdas? Amén. Te alabamos, bendito Dios. Como un hombre llamado Sergio, procónsul, ¿te acuerdas? Deseaba oír la palabra de Dios. Y llamó a Pablo y a Bernabé, pero dice la Biblia que Elimas le resistía o lo contradecía. Yo no sé qué le estaba enseñando ahí el apóstol Pablo a Sergio, el procónsul. Probablemente le estaba diciendo: necesitas un pastor quien te guíe. Necesitas un lugar donde congregarte, donde reunirte, donde asistir. ¿Me explico? Para que te vayas perfeccionando, para que sigas la santidad. ¿Me explico, hermanos? Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, o sea, en la palabra. Tu palabra es verdad. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios, que Elimas le resistía. Probablemente le decía: no tienes que ir a una iglesia, no tienes que tener un pastor. Yo no asisto a ninguna iglesia, yo no tengo un pastor, yo tengo al pastor de los pastores. Sí, pero el pastor de los pastores dice que Él ha constituido pastores para perfeccionar a la iglesia, para guiar a la iglesia, para instruir a la iglesia, para edificar a la iglesia. Para eso Dios constituyó a los pastores. Amén, aleluya. Amén. Entonces, acá en Jeremías capítulo 3, verso 15, recordemos de que cuando Elimas resiste, ¿verdad?, o contradice al procónsul Sergio, Pablo, hermano, se enojó. Se enojó, y ¿cómo lo llamó? Hijo del diablo. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y ahí yo te desglosé ese pasaje bíblico, ¿te acuerdas? Ahí está la primera parte en el, ¿qué, hermanos? En el tuyo. Gloria a Dios. Ahí lo vas a encontrar. Esta es la segunda parte y esta es la última parte. Entonces dice acá la Biblia, Jeremías 3:15: y os daré pastores según mi corazón, o según mi voluntad, dice el Señor, que os apacienten. Esta palabra, que os apacienten, quiere decir para que
les guíen, para que les guíen. ¿Para qué Dios constituye pastores? ¿Para qué Dios, conforme a su corazón, da pastores? Para que la gente sea guiada. ¿Guiada con qué? Con ciencia o con sabiduría o con entendimiento, pero de Dios. ¿Me explico? O inteligencia de Dios o sabiduría de Dios. Para eso Dios da a los pastores. ¿Me explico? Es una bendición de que Dios dé pastores. Amén. 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 Digan amén. Amén. Eso, así para que se oiga bonito el amén. Porque casi nada más en los amenes se oye una persona. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. No, todos parejitos, amén. Así es lo que tú estás diciendo. Estoy de acuerdo con usted, pastor. Yo sé que así es. Amén. Aleluya. Ok, gloria al Señor Jesús. En Hebreos capítulo 13, verso número 7, dice la Biblia así de esta manera. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores. Acordaos de quiénes, hermanos, de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de quién, de Dios. Escúchame bien, cuando algo te acontezca, cuando algo te suceda, cuando algo te llegue inesperado y no sepas qué hacer, escúchame bien, acuérdate de tu pastor. Esto quiere decir que pesques el teléfono y le llames al pastor y le digas: pastor, mire el problemón que me llegó, o miren la situación que me encuentro ahora. No, ese no es el punto, hermano. Acuérdate de tu pastor, de cómo te ha instruido y cómo te ha enseñado. Amén. Amén o no amén. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Acuérdate de que si tenemos algún problema, alguna dificultad, no tienes que clamar al pastor. Dice el Señor en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te voy a responder. Amén. Es Dios que nos da el apoyo que necesitamos. Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Del pastor? No, mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A Él alzo mis ojos, a Jehová. Él es mi socorro, Él es mi ayuda, Él es mi sostén, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Amén. Entonces, acuérdate del pastor, de lo que te ha enseñado, de cómo te ha instruido. Hebreos 13:7 dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. La fe que tiene el pastor en Dios debes tenerla tú también. Amén. Amén. Ahora dice en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué tengo que obedecer al pastor y sujetarme a él? Porque me predica la palabra. O sea, yo al pastor me sujeto porque me predica la palabra, me enseña la palabra. Sujétate a tu pastor siempre y cuando sea bíblico en lo que tú vas a sujetar a tu pastor. Amén o no amén. Entonces dice la Biblia: obedece a tu pastor y sujétate a tu pastor, porque ellos velan por las almas, ¿verdad? Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No le des quejas al pastor. Acuérdate de que Dios, así como tú clamas a Dios por tus problemas, también el pastor puede clamar a nuestro Dios por los problemas que tú causas. Y eso no te va a ser provechoso. Amén o no amén. Acuérdate de Santiago capítulo 5, donde dice el Señor: el obrero clama por su jornal, porque no le ha sido pagado por ustedes, sinvergüenzos. ¿Me explico? Y sus clamores, dice el Señor, han subido o han sido oídos por el Señor. ¿Me explico? Y dice el Señor: no saben las miserias que les esperan. ¿Me explico? Entonces, no causes problemas o dificultades en la vida del pastor. Obedece a tu pastor. Si el pastor te dice abusado con el vestuario, abusado con el vestuario. Amén. Abusados con el vocabulario, abusados con el vocabulario. Amén. Abusados con su conducta,
abusados con su conducta. Debemos de ser ejemplos, buenos ejemplos y no malos ejemplos. Jesús dijo, ejemplo les he dado, y como yo he hecho, hagan ustedes también. ¿Me explico, hermanos? Obedezcamos entonces al pastor y sujétate a tu pastor en todo lo que te diga, siempre y cuando sea bíblico. Amén. Ok, bendito sea el Señor Jesús. Dice el 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñarnos, ¿verdad? Para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sujétate a tu pastor. ¿Explico? Obedece a tu pastor en todo lo que sea bíblico. Toda la escritura, toda la palabra nos es útil para que la enseñemos, para que así la iglesia sea instruida, ¿verdad? Si en algo está mal, la iglesia se corrija. ¿Me explico, hermanos? Bendito sea el Señor Jesús. Dios quiere que el hombre se vaya perfeccionando, se vaya santificando con la palabra de nuestro Dios. ¿Sí o no? Amén. Y así viva una vida separada para honra y gloria de nuestro Dios. Ahora, en Hebreos 10:25 dice así la palabra de Dios: no dejándonos de congregarnos, no dejándonos de congregarnos. Tú tienes que tener un lugar donde asistir, tú tienes que tener un lugar donde congregarte, tienes que tener un pastor quien te instruya, quien te enseñe, amén, quien te edifique con la palabra de nuestro Dios, para que vivas una vida de acuerdo al propósito de Dios o a la voluntad del Señor. Entonces dice la Biblia, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos. Dios ha constituido a quienes, hermanos, a pastores maestros. Todos los maestros en la escuela tienen alumnos, tienen estudiantes. Aquí también, ¿verdad? El pastor tiene una escuela, ¿sí o no? Tiene alumnos, tiene aprendices, tiene discípulos. Jesús dijo, vayan por el mundo y prediquen y hagan discípulos, ¿verdad? Y un discípulo es un estudiante, es un aprendiz. Y Dios a esos estudiantes les ha dado pastores, maestros, constituidos por Dios con el fin de perfeccionarnos. Amén o no amén. Ahora Dios dice que no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre, tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. Ahora, la palabra no dejarnos de congregarnos quiere decir reunión cristiana para adoración. ¿Cómo leeríamos el pasaje bíblico? No te dejes, ¿verdad?, de reunir como cristiana o cristiano para la adoración, no los unos a los otros, hermanos, sino para la adoración a nuestro Dios. Acuérdate de que la Biblia dice que Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Pero la palabra costumbre, como algunos tienen por costumbre, eso quiere decir hábito o ley. Si hay personas que tienen el hábito y que ese hábito lo han hecho una ley en sus vidas y no se congregan, y no se reúnen, no asisten a un lugar como a este para escuchar la palabra de Dios, para adorar a nuestro Dios, para alabar a nuestro Dios. ¿Me explico? Tienen un hábito y qué mal hábito, tienen una ley y qué mal ley. Eso lo hablamos en la predicación primera. Amén. La palabra exhortándonos, porque dice la Biblia, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre o hábito o ley,
sino más bien exhortándonos. La palabra aquí, exhortándonos, quiere decir amonestar. Si cuando una persona no se está congregando, no está asistiendo con regularidad a la iglesia, debe de ser amonestada o amonestado. Amén. Entonces la palabra exhortándonos quiere decir amonestar, pero también exigencia. Hay que exigirles, hermanos, a estos que tienen ese mal hábito y esa mala ley en sus vidas de no congregarse. La Biblia dice, hermanos, que sin palabra, sin profecía, el pueblo, la iglesia, vive una vida de desenfreno. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. Te alabamos, bendito Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra persona, debe de no escasear, sino de abundar la palabra de Dios. ¿Me explico? Pablo dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar tremendamente la palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo. Pero en los tiempos de Samuel dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Cuidado cuando una persona no está llena de la palabra de Dios y sale, hermanos, con que vi, con que soñé, con que me vino. Si no trae la palabra de Dios, ¿me explico? ¿Qué puedes soñar? ¿Qué te puede venir? Porque de lo que estás lleno, habla la boca. Es tu actuación. Imagínate lleno de la palabra de Dios, puros sueños de Dios. Imagínate lleno de Dios. Tremendo, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, hay que exhortarnos, ¿no? Y hay que amonestarnos cuando ya estamos agarrando el hábito o ya estamos haciendo una ley de dejar de congregarnos. Hay que exhortarnos, hay que llamar la atención. Es bíblico lo que te estoy diciendo. No tengas miedo cuando tú a alguien le llamas la atención o le exijas. Me exiges, te estoy exigiendo. Me estoy basando a la Biblia. Y échame el paquete a mí. Dirá, sí, has sido instruido o instruido en la iglesia donde estoy asistiendo. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. Y también, por último, quiere decir animar. La palabra entonces, exhortándonos los unos a los otros, quiere decir amonestándonos y exigiéndonos y animándonos ¿a qué? A no dejar de reunirnos como cristianos para adorar a nuestro gran Rey, porque Él es gran Rey, hermanos. Él es Señor de señores y Rey de los reyes. Dale fuerte la paz al Padre y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora mira lo que dice la Biblia, la palabra santa de Dios en 2 de Corintios, Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso número 18. Así dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Y desampararon la casa de ¿quién? La casa de Jehová, el Dios de sus padres. Y fíjate lo que sigue. Y sirvieron a los címbalos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Quiero que entiendas esto, que es un pecado tener dioses ajenos, postrarnos ante otros dioses. Es un pecado y vencerlo delante de Dios. Pero también quiero que aprendas y conozcas este punto, hermanos. Es un pecado desamparar la casa de nuestro Dios, el lugar donde nos estamos congregando, donde nos estamos reuniendo para la adoración a nuestro Dios. ¿Te acuerdas tú cuando los discípulos en el libro de Marcos 6, capítulo, vienen y se juntan con Jesús y le cuentan todo lo que habían hecho? Vamos a decirlo así: Jesús, queremos decirte, queremos comunicarte que hemos evangelizado y hemos evangelizado bien. No hemos evangelizado como los evangelistas de hoy en día, bien modernotes, hermanos, que no nos sacan de las iglesias y que van y visitan nada más a los puros hermanos. Esos no son los evangelistas constituidos por Dios. Ellos se constituyeron. Pablo dijo: yo soy apóstol,
No porque yo me puse como apóstol o me constituí como apóstol o porque un grupo de personas me constituyó. Yo soy apóstol por Dios, el Padre, y por Jesús, el Señor. ¿Me explico, hermanos? Él me constituyó. ¿Me estoy explicando? Y Pablo verdaderamente era un apóstol de nuestro Dios. Pero hoy en día hay algunos evangelistas bien modernotes, hermano. Te repito, no los sacas de las iglesias, no los sacas de visitar a los mismos hermanos. Pablo dijo: yo he hecho una obra de evangelismo y he predicado y he enseñado, no donde ya Cristo fue anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino aquellos a quienes nunca se les ha predicado la palabra de Dios. Pero hoy en día estos evangelistas modernos, modernototes, ¿explico? Que son evangelistas, no tienen ni carpa, no tienen ni sillas, ni bocinas, ni micrófonos. ¿Me explico? No andan en las calles, en las plazas, evangelizando para que las almas se salven. Y una vez salvas esas almas, el Espíritu Santo las acomode donde quiera. Porque ya en estos lugares llamados iglesias o escuelas, también podemos decirlos, ya hay un pastor constituido por Dios para la edificación de esas almas que se han salvado. ¿Me estoy explicando? Hoy en día hay muchos evangelistas modernos nada más volcando casas. ¿Me explico? Profesando decir conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, hermanos. Lo niegan. Amén. Siendo rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice la Biblia, Tito 1:16. Entonces dice la Biblia que desampararon la casa de Dios. Y dice la Biblia que la ira de Dios vino sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque es un pecado. Porque es un pecado, hermano. Es un pecado. No te puede ir bien. El pecado no te trae nada más que pura desgracia. Te lleva a una desdicha. Vas a ser un infeliz y un desgraciado. Es cierto que nosotros como creyentes pecamos, pero no vivimos en el pecado. Es cierto que participamos, nos involucramos en el pecado, pero no permanecemos ahí, reflexionamos, nos levantamos y seguimos adelante, confesamos nuestro pecado y apartándonos de ese pecado. La Biblia dice que el que lo encubre o lo tapa o sigue en él, no prospera. Pero el que lo confiesa, ¿verdad? Porque lo reconoce y se aparta, la misericordia de Dios viene sobre la vida de esa persona. No te dejes de congregar, como algunos tienen como ese mal hábito y que ya han hecho de ese hábito una ley de dejarse de congregar. Que al cabo pues ya tenemos el tuyo en la televisión. ¿Me explico? O en el internet. Y hay algunos que así están, hermano. ¿Me explico? Ya la vamos, médico. Y oye, ¿cuánto pastor? ¿Me explico? Si tú checas el mensaje a las iglesias a las 7, dice la Biblia, escribe al ángel, o dice a los ángeles, y escribe al ángel de cada iglesia. En cada iglesia hay un pastor, ¿verdad? Escribe al ángel de la iglesia, de fulana, de mangana o de sultán. Me estoy explicando, pero hoy en día muchas iglesias tienen cantidades de pastores. ¿Sabes cuántos tenía el rey acá como pastores? Como a 400. Sácale manteca al bote, viene más gente. ¿Me explico? Y ahí había un buen predicador, pero ese no le caía al rey acá. Porque le tronaban las orejotas cuando lo oía predicar. ¿Me explico? Él no andaba quitándole la comezón a nadie, no. Y caía, bendito sea el Señor Jesús. Hay que aceptar a los pastores de nuestro Dios y alabar a Dios por esos pastores que ayudan a la iglesia a ser edificada, ¿no? Ese es el punto de Dios, dar pastores con el fin de edificar a las iglesias. Ahora vayamos al libro de Ageo, capítulo 1, verso 3 al verso número 5. ¿Ya lo tenemos? Dice así la Biblia en Ageo 1, 3 al 5. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa, la casa de Dios, está como desierta. Fíjate lo que dice el 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjate cómo estás caminando.
¿O cómo estamos caminando? Cuidado con los que dicen que no tienes que asistir a la iglesia, a las reuniones cristianas para adorar a nuestro Dios, para escuchar su palabra. ¿Me explico? Con la cual somos edificados. Terrible, ¿no? Hay gente así que, de verdad te digo, me caen pero bien peseta. Y no te digo yo porque soy pastor, pero es que es bíblico lo que te estoy contando, lo que te estoy diciendo. Hay personas que dicen que no tienes que tener un pastor. Qué terrible, hermano, ¿no? Y algunos se van mordiendo el anzuelo, están bien enganchadotes ahí. Amén. ¿Me explico? Están sin pastor. Bendito sea el Señor Jesús. Checa sus vidas y date cuenta que son infelices y son desgraciados. ¿Por qué? Porque ya tienen tiempo de estar metidos en ese pecadote. Me estoy explicando. Cómo me encanta a mí cada vez que vengo a la Biblia encontrar la palabra de Dios. Por ejemplo, Isaías. Isaías está en la presencia de Dios. Yo te he dicho que mis respetos para ese profeta de Dios, Isaías. ¿Amén o no amén? Amén. Ese hombre, cuando Dios hizo presente en su vida, para mí ese hombre vive una vida muy apartada, muy separada para la honra y gloria de mi Dios. Y uno puede decir, este hombre impecable, no, pero no, también pecaba como todos nosotros. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos, ¿no? Entonces él también tenía sus pecados cometidos delante del Señor. Pero cuando Dios se hacía presente en la vida de Isaías, él decía, ¡ay de mí! ¿Me explico? Que soy inmundo de labios. Ándale. Mira, la santidad de Dios, la presencia de Dios, lo primero que trataba con el profeta Isaías era con el pecado. Por eso Dios dice, venid luego, dice Jehová, y hablemos de qué, de tu familia, de tus problemas matrimoniales, de tus problemas financieros. Y ese es el hábito y ley que tenemos muchos de nosotros como cristianos. Dios dice, vengan, luego dice Jehová, y hablemos primero respecto al pecado. El hijo pródigo, cuando se arrepiente y vuelve al Señor, él no habló otra cosa sino que de su pecado. He pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser tratado como uno de tus hijos. Trátame como uno de tus jornaleros. Esa es una persona que llega ante Dios arrepentido y trata primero respecto a sus faltas. Y Dios lo bendijo, Dios lo restauró. Dios dijo, saquen vestido, saquen calzado, saquen anillo, pónganselo y saquen el becerro gordo, matémoslo y hagámosle fiesta. Amén. ¿Me explico, hermanos? Entonces, Isaías, en la vida de él, se hace presente Dios. ¿Y qué es lo primero que dice? ¡Ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre de labios inmundos! Pero un ángel, ¿verdad?, fue y unas tenazas pescó un tizón, ¿verdad?, y vino y tocó con ese carbón encendido los labios del profeta, purificándolos, ¿verdad?, santificándolos y diciendo, no tengas temor. ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermano? Y hay personas que ya tienen bastante tiempo de estar pecando y que Dios vino y que estuvo conmigo y aquí acostado en la cama y sentado en la silla, y no les habla, no les dice nada nunca respecto a sus pecadores que están cometiendo y que ya tienen años de estar metidos en ellos. Terrible, hermano. No te creas de esa gente. Puro bla y puro guagua. No sé, son puras pesadillas. Me imagino yo lo que les está viniendo. Entonces dice la Biblia, mediten bien sobre vuestros caminos, ¿verdad? Dice Jehová de los ejércitos. En Ageo 1, 10 y 11 dice así la Biblia: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su ¿qué? Su fruto. ¿Por qué? Porque la casa de Dios estaba desamparada. ¿Me explico? La casa de Dios no estaba habitada. No había quien glorificara y bendijera el santo nombre de Dios. ¿Me estoy explicando? No había quien se hiciera presente en ese lugar separado para nuestro Dios. Terrible, hermanos. Y luego empiezan los problemas. 11. Y llamé, dice el Señor, a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Mira todo lo que hizo Dios. Me estoy explicando. Porque la casa de Dios está desamparada. Porque no hay quien se acerque a la casa de Dios. No hagas eso tú nunca.
Alégrate como el salmista. Él decía, yo me alegré con los que me dicen, voy a la casa de Dios. Amén. Y es más, demanda, dile, Dios mío, vengo a demandarte, Señor, que yo quiero estar en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu templo. Amén. Explico lo que estoy diciendo. Ahora, el verso 6 del capítulo 1 del libro de Ageo. Sembráis mucho, ¿en donde? En tu casa, la tienes bien artesonada, y tus hijos bien vestidos, con pura compure nueva, zapato de marca, ropa de marca. Pero ¿con qué te están saliendo tus muchachos, tu familia? Con un domingo 7. Tremendos de rebeldes y groseros. Donde quiera te ridiculizan, rezongándote y retobeándote delante de quien esté. Tremendo, hermano. Pero que no les falte su tenis de marca, ¿verdad? Y bien artesonados. Y olvídate de la casa de Dios. Dice Dios, siembras mucho, pero recoges poco. ¿Sabes dónde siembras mucho, recoges mucho? En los negocios de nuestro Dios. Pero yo ya diezmo, hermano, y ofrendo. Ya es todo. ¿Cocino? Gloria a Dios. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, que el que trabaja jornal recibe su jornal, en saco roto se le va. Si Dios no es quien edifica, en vano trabajan los edificadores. De nada te vale, de nada me sirve ponerle guardias a tus hijos. A Kelly le volaron la cabeza de un tiro con guardaespaldas. Si no es Dios quien vela por nosotros, en vano andan los guardaespaldas detrás de nosotros. No sé si me explico, espero que sí. Bendito sea el Señor Jesús. Segunda de Crónicas capítulo 7, 11 y 12 dice así la Biblia: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Salomón se propuso primero en la casa de Dios y después en su casa. Prosperaba en la casa de Dios y prosperaba también en su casa. ¿Me explico? Cuando primero es tu casa y la artesonas y primero es tu familia antes que la casa de Dios, Dios trae consecuencias sobre tu vida. No sé si me explico, espero que sí. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, bendito Dios. 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, dice el Señor. Amén o amén. En Lucas capítulo 2, verso 25 dice la Biblia: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Ahora dice el 27 así del capítulo 2 del libro de Lucas: y movido por el Espíritu Santo, ¿vino a dónde? ¿Cómo es posible que una persona que diga que tiene el Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo lo mueve y lo conduce y le enseña y le muestra y no va a la iglesia? Es terrible, hermano. Qué mentirota, ¿no? ¿Cómo es posible que ya tenga años metido en ese pecado y nunca Dios, cuando se hace presente en su vida, le redarguya con ese pecado? ¿Me explico, hermano? Bendito sea el Señor Jesús. Y movido por el Espíritu Santo, vino a donde? Al templo. Al templo. ¿Me explico? En Marcos capítulo número 12, verso 35, dice así la Biblia. Marcos 12, 35. Fíjate lo que dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Enseñando Jesús, ¿en dónde? En el templo. Enseñando Jesús, ¿en dónde? En el templo. Jesús fue una persona que acudía o visitaba o frecuentaba mucho el templo. Y dice la Biblia: enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los hombres o los escribas que es el Cristo, el Hijo de David? El asunto es de que Jesús venía al templo, ¿verdad?, a enseñar. Mateo 26, 55. Vamos a Mateo 26, 55.
En aquella hora dijo Jesús a la gente, fíjate lo que dice, en aquella hora dijo ¿quién? Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Eso no quiero hablar, sino de lo que sigue. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en donde, en el templo, cada día. ¿Me explico? Me sentaba con ustedes para enseñar en el templo. ¿Con qué fin? De edificarlos, de enseñarles, de instruirlos. ¿Me explico, hermanos? En Lucas 21:38 dice la Biblia así de esta manera. Y todo el pueblo venía a él. ¿Por qué? Tú le tienes que decir así, ¿no fuiste en la mañana al culto? No, pero en la tarde. Estás mal. Porque Jesús se presentaba en la mañana y en la tarde. Había dos predicaciones, en la mañana y en la tarde. Dice la Biblia en Lucas 21:38, y todo el pueblo venía a él por la mañana. Hoy estuvieron ustedes en la mañana aquí en el servicio. Amén. Qué bueno, gloria a Dios, que pudieron venir y asistir a la casa de nuestro Dios, para inquirir en el templo de Dios sobre sus vidas. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle. ¿En dónde? En el templo. Amén. En San Juan capítulo 8, verso número 2, dice la Biblia así, la palabra santa, y por la mañana volvió a ¿dónde? Al templo. Mira, qué tremendo, ¿no? Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba por la mañana. Tremendo, ¿no? Hay gente que habla por teléfono y dice, ¿no tienes que ir a la escuela dominical? Terrible, hermano. Tremendo, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. ¿Dónde lo sacaron eso de escuela dominical? Si nada más con el hecho de que Dios constituyó pastores, maestros, tiene que ver escuela. ¿Sí o no, hermanos? Ahí está el asunto. Hechos capítulo 5, 17 al 21. Mira lo que dice la Biblia. Hechos 5, 17 al 21. Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 5, verso 17 al verso 21. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos o de envidia. Ahora fíjate lo que sigue. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿en dónde, hermanos? En la cárcel pública. ¿Por qué los pusieron en la cárcel pública? Por envidiosos y celosos. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, ese ángel del Señor, y puestos en pie, ¿en dónde? En el templo. Vayan al templo. Hasta los ángeles de Dios dicen a los santos de Dios, vayan a la iglesia, vayan al templo, no dejen de reunirse. Les exhorto a que no dejen de reunirse. Les animo, les exijo. ¿Me explico, hermano? Dice entonces la Biblia en el verso 20, id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana ¿en dónde? En el templo, y ahí enseñaban los apóstoles. Es bíblico lo que estamos diciendo. Amén o no amén. En la mañanita llegó un ángel enviado por el Señor, dijo, sácalos del bote para que vayan a la iglesia y se presenten de mañana en el templo y les enseñen a la gente, instruyan a la gente. Amén. Perfeccionen a la gente. ¿Me explico, hermanos? Bendito sea el Señor Jesús. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Tremendo. Y ahí les prohibían. No les hemos dicho que no de ese nombre, pero ellos no hacían caso. Ya sé, hay gente que te van a decir, no te dije yo que no tiene nada que ver que no vayas. Ya la vamos, bendito Dios. Terrible, hermanos. Ahí hermanoides así de ese calibre. Mateo capítulo 21, verso 14. Mateo 21, verso 14. Y vinieron a él, ¿en dónde? En el templo. Vamos a ver qué ocurrió ahí en el templo. Aparte de que se enseñaba la palabra de Dios en la mañana y en la tarde. Y vinieron a él, a Jesús, en el templo. ¿Quiénes? Ciegos y cojos, y los sanó. ¿Dónde los sanó el Señor? En el templo. Mira,
porque él frecuentaba bastante un lugar como este. ¿Me explico? Y ahí la gente era instruida, era enseñada, y la gente también era sanada. Hechos 22, 17 dice así la Biblia: y me aconteció, dice el apóstol Pedro, y me aconteció, vuelvo a Jerusalén, que orando, ¿en dónde? ¿En dónde, hermanos? Que orando en el templo me sobrevino un ¿qué? Un éxtasis. Esto entiéndelo como una visión. En el templo, escúchame bien, Dios nos ve, Dios nos oye, Dios nos instruye, Dios nos enseña, Dios nos sana, y Dios permite que mientras estemos en comunión con Él, orando, nos vengan éxtasis o visión. Te alabamos, bendito Dios. Por eso debemos de exhortarnos: no te dejes de congregar, como algunos tienen por hábito, por ley. Te exijo, te animo a que no hagas eso. Así tienes que decirte, hermano. Amén o no amén. Y por último, te alabamos, bendito Dios, en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 53. Bendito sea el Señor Jesús. Lucas capítulo 24, verso 53. Dice así la palabra santa de nuestro Dios: y estaban siempre en el templo, siempre en el templo. ¿Te acuerdas tú de David? ¿Qué decía David? Yo quiero estar todos los días. ¿En dónde? En tu casa, Señor, para contemplar tu hermosura y para inquirir allí en tu casa, en tu templo, Señor. Porque yo sé que cuando yo entro, tus ojos me miran, y yo sé que cuando yo oro, me escuchas. Dios ahí nos puede sanar, nos instruye, nos enseña. Orando al Señor nos pueden venir visiones. Ahora dice la Biblia que los apóstoles estaban siempre en el templo, haciendo ¿qué cosa? Alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así es tremendo. Pero hoy en día hay muchos cristianoides que si no predican, no se arriman a una iglesia. Van a una iglesia siempre y cuando le den la predicación. Ya tienen sus tácticas para que le den la predicación. Le llevan comida a los pastores. ¿Cómo no se acercan a mí y me traen comida? Para ver si les doy la predicación. ¿Me explico? A mí no me van a pantallar con un costal de cebolla, hermanos. O con una bolsita de comida. Ya alabamos, bendito Dios. Pero hay pastores que se han dejado apantallar con una bolsita de comida para que esa persona predique, porque nada más quiere predicar la palabra de Dios, quiere ser visto y quiere ser aplaudido. ¿Me estoy explicando? La iglesia, Dios permite que se construya para reunirnos, para alabarle, para adorarle y para bendecirle. Pero hay algunos cristianoides que no les gusta alabar a Dios, que no les gusta adorar a Dios. No, yo voy siempre y cuando y predique, y si no, no hay nada. Sácale manteca al bote. Esos yo jamás, aquí, jamás les voy a dar una oportunidad de que prediquen. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Te alabamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ese Elimas, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? Hijo del diablo, ¿no dejarás de trastornar los caminos rectos o derechos del Señor? ¿Hasta cuándo dejarás de malinterpretar, de malentender? Amén. Los caminos rectos, derechos del Señor. Ya dice el apóstol, deja de decir, deja de hablar, de que tú hablas o dices o enseñas lo que Dios dice, ¿no? Ya cállate la boca, le dice el apóstol Pablo.
Ahí Lima, no digas que tú vienes de parte del Señor, tú vienes por cuenta tuya, Brujildo. Tremendo, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Esta fue la segunda parte de pastores maestros constituidos ¿por quién? Por Dios, con el fin de perfeccionar a la iglesia. No nos dejemos de congregar. Como algunos tienen ese mal hábito y esa tonta y equivocada ley. Antes exhortémonos los unos a los otros. Amonestémonos, ¿verdad? Exijámonos y animémonos a congregarnos para adorar a Dios, para ser instruidos por Dios. Cuidado, porque de repente se te presenta un Elimas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es lo que Dios puso en mi corazón. Espero de que esto haya sido una bendición sobre tu vida. Dale fuerte la palma al Padre del Espíritu Santo. Él te lo merece. Gloria al Señor Jesús.